Bueno, regresamos esta mañana, pues con este tema, como decíamos, no estaba previsto para el programa de esta mañana, pero una vez que en la madrugada se subió un cable de la agencia del Estado mexicano Notimex, esta agencia, bueno, obviamente que utiliza los recursos públicos para su mantenimiento y funcionamiento, está dando a conocer un cable, a través de un cable, una postura y una serie de informaciones que desde luego merecen ser atendidas. En el hilo de conversación que subió la directora de Notimex esta mañana también, entre otras cosas, de las cosas que afirma, hay una que dice que no se le ha dado derecho de réplica. Ya podemos discutir el tema, pero por lo pronto, más que réplica en este momento, vamos a leer el cable. Tal cual lo hemos hecho aquí, hemos presentado la postura y los planteamientos de los actores en esta historia, una historia que ha ido creciendo y que desde luego lo que requiere es una investigación, además de la periodística y además de lo que ha hecho el ITESO y el artículo 19, una investigación formal. No sé si ya se reunió la Junta de Gobierno de Notimex, hay que ver si la función pública está efectivamente también investigando el tema por el conjunto de cosas que están a la mesa, que ya son bastantes. Este caldo espeso en el que se ha convertido la circunstancia actual de Notimex está hecho de varias cosas, y aquí lo que hemos tratado es de presentarle los tramos de esta historia que involucran varios elementos en el punto original de nuestras informaciones, esta tarea del ITESO y de artículo 19 y lo que Aristegui Noticias ha podido aportar para informar acerca de una situación bastante delicada relacionada con la agencia de noticias Notimex. No digo más porque lo hemos contado mucho, ahí está la investigación publicada para quien la quiera leer. No se le ha movido nada a esa investigación. Está este texto que usted puede encontrar en aristeguinoticias.com, que se tituló Directiva de Notimex, ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales. Entre las cosas que ha hecho la dirección de la agencia, está solicitarle tanto artículo 19 como al ITESO pues una respuesta a lo que considera que no se ajusta a la verdad, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, vamos por partes. Además del hilo de conversación que ya compartimos con usted y que usted lo puede revisar en la propia cuenta de la directora de noticias, de la directora de la agencia de noticias, está el cable mismo, que es este que trae, por supuesto, el sello de Notimex, es decir, es un cable elaborado por la agencia con recursos públicos que sostienen a la agencia, y en este cable de noticias elaborado por la agencia pública dice lo siguiente: contrario a lo afirmado por artículo 19 y Aristegui Noticias durante las últimas 2 semanas, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO, aclaró ayer, afirma, que en su informe de Signalab no han señalado que sea Notimex ni su directiva los responsables de orquestar ataques a extrabajadores y periodistas. El pasado 12 de mayo, artículo 19 publicó una alerta conjunta con Aristegui Noticias y Signalab del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, titulada Directiva de Notimex ataca periodistas y organiza campañas de desprestigio en redes sociales, en donde aseguraba que en base a testimonios, la mayoría anónimos, dice Notimex, personas directivas de Notimex realizaban acciones coordinadas para acosar y agredir periodistas y extrabajadores que consideran adversarios en Twitter. Pues bien, dicha aseveración es falsa, de acuerdo a una carta publicada ayer por el ITESO. Vuelvo a esta frase. Pues bien, dice el cable de Notimex, dicha aseveración es falsa, de acuerdo con una carta publicada ayer en el ITESO, o por el ITESO. Ni el informe ni las intervenciones posteriores en entrevistas en medios a académicas y académicos del ITESO señalan quiénes orquestan los ataques. Durante las últimas 2 semanas, la Oficina de Artículo 19 para México y Centroamérica fue más allá en su alerta, y posteriores declaraciones ofrecidas por su directora, Ana Ruelas, y su subdirector, Leopoldo Maldonado, quienes han acusado directamente a Notimex de utilizar recursos públicos, una aseveración, según ellos, sustentada supuestamente en el informe de Signalab. Eso es lo que dice el cable de Notimex. Sin embargo, ayer el ITESO quiso dejar claro que eso es absolutamente falso. Sin embargo, ayer el ITESO quiso dejar claro que eso es absolutamente falso,
ya que aclaró que no solamente no han identificado quién orquesta los ataques, sino que mucho menos se ha afirmado que en el caso analizado se utilizan recursos públicos para atacar periodistas, entre comillas. Asimismo, precisa que el informe no menciona en ningún momento la utilización de bots por parte de Notimex, sino señala que el ataque proviene de cuentas cuya titularidad y administración corresponde a personas, aunque no precisa quiénes son. En la carta, la institución educativa privada propone que se investiguen y consignen todas las agresiones de cualquier signo y origen contra periodistas con el fin de terminar con la impunidad. La agencia de noticias del Estado mexicano Notimex publicó el martes un derecho de réplica enviado al ITESO, en donde afirmaba que era absolutamente falso que desde la agencia se orquestaran ataques en Twitter. Violentando elementales derechos humanos, el ITESO hizo público a través de Aristegui Noticias un estudio sin contrastar y sin respetar nuestro legítimo derecho a la presunción de inocencia. Lo desmentimos desde el primer día y solicitamos un derecho de réplica basado en el artículo 6º, párrafo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que lamentablemente no fue respetado. Dice el cable de Notimex, citándose a sí misma, la agencia, que no fue respetado su derecho de réplica solicitado. Ahí está esta otra afirmación. En el mismo texto, Notimex insistió que el ITESO nunca investigó las cuentas en Twitter que atacan las 24 horas del día a la agencia y sus periodistas. Durante las últimas 2 semanas, Aristegui Noticias ha entrevistado a un grupo de ex trabajadores de Notimex que fueron despedidos desde hace 8 meses, dice aquí, por graves faltas al Código de Ética y algunos de los mismos denunciados penalmente ante la Fiscalía General de la República por ciberacoso a los periodistas de la agencia y ciberataque al portal, redes sociales y a los sistemas de comunicación del Estado. Este es el cable de la agencia de noticias mexicana Notimex, subido esta madrugada. Bueno, aquí hay varias afirmaciones y señalamientos que desde luego merecen atención. Y en todo caso respuesta. Hemos por eso convocado, y les aprecio a ambos que hayan aceptado la invitación a hablar en este programa, al rector del ITESO, al muy prestigiado académico y jesuita Luis Arriaga, que bueno, pues como he dicho, es un personaje muy reconocido, con larga trayectoria en su defensa de los derechos humanos, habiendo sido, entre otras cosas, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un doctor en educación, un especialista en derechos humanos y hoy el rector del ITESO, que es quien generó este informe que hemos aquí comentado. Está Leopoldo Maldonado, que es abogado de Artículo 19 y quien también tendrá algo que decir al respecto. Así que, Luis, rector, muchísimas gracias que nos tomas la comunicación. Bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, Leopoldo, gracias por estar aquí en el programa. Muchas gracias por la invitación, Carmen. Un saludo a todas y todos. Al contrario. Bueno, me gustaría Luis, saber de tu opinión o de tu comentario o de lo que tengas que decir en relación a este cable en donde se está afirmando que el ITESO rectifica. Esa es la expresión que se utiliza. Y después, bueno, pues lo que acabo de leer. Como he dicho, yo no he conversado contigo previamente a esta entrevista. Voy a enterarme con el público lo que tengas que decir al respecto de este cable de Notimex que se publicó en la madrugada, pero me pareció muy importante llamarles para saber exactamente si efectivamente, como dice Notimex, el ITESO está rectificando, que es la palabra, rectificando lo que publicó y se puede analizar y estudiar quien quiera verlo. ¿Qué dices, Luis, de este cable de Notimex? Bueno, Carmen, muchas gracias por entrevistarme. Me agradezco mucho este espacio. Yo creo que primero tenemos que decir que en México desde hace varios años se vive una seria crisis de libertad de expresión y que tanto la Comisión Interamericana como el Sistema de Naciones Unidas han denunciado prácticas intimidatorias en contra de la prensa. Con respecto al cable, quiero decir 3 cosas. La primera es que el sentido de nuestra vocación como universidad jesuita es la de generar saberes y un saber riguroso al servicio de la justicia, de la democracia y de la defensa de las libertades fundamentales. Segundo, la investigación que hizo Signalab
un laboratorio también con mucho prestigio en el país, que ha realizado serias investigaciones en materia de redes sociales, demostró, junto con Artículo 19, junto con su equipo de investigaciones, que hay ataques coordinados en Twitter en contra de periodistas de Notimex. Y tercero, que hay un llamado a las autoridades precisamente para que investiguen en el ámbito de su competencia cualquier tipo de agresión o ataque a los periodistas. Quiero agregar con contundencia, respondiendo a la pregunta, que el ITESO ha colaborado en esta investigación con Artículo 19 y con Aristegui Noticias, quienes aportaron también desde los diversos ámbitos de su expertise otras capas de información que permiten corroborar quiénes están detrás de estos ataques. Esto sería en un primer momento una primera opinión, y creo que también hay que ver estos cables y estos tipos de debates que se suelen dar también, que expresar nuestra opinión es un derecho irrenunciable, pero cuando esta libertad de expresión o cuando esta opinión se sustenta en investigaciones serias, creo que tiene que ser tomada en cuenta. Hay un respaldo y una garantía para expresar estos desacuerdos. Hasta aquí mi primer comentario, Carmen. Me permitiría solamente proponerte una cosa para hacerlo más preciso el asunto. Desde luego fue muy claro lo que dijiste, pero ¿el ITESO rectifica o ratifica lo publicado? El ITESO publicó el día de ayer una comunicación en donde precisamente afirma que, y aquí está la carta, la pueden también ver en nuestras redes sociales, que la metodología consignada en el estudio existe evidencia para concluir la coordinación de ataques en contra de periodistas y ex colaboradores de la agencia. El comunicado no tiene ningún sesgo de rectificar una investigación. Como dices tú, ya está la investigación en redes y ha generado desde luego polémica, pero sobre todo lo que debería generar es que se abran estas investigaciones sobre ataques coordinados contra periodistas, y estos deben de parar. El gobierno federal se ha comprometido a ello, pero parece pues que hay ciertos obstáculos que impiden el acceso a la justicia a estos experiodistas. En el estudio se analiza todo lo publicado durante los meses de marzo y abril en Twitter, y los hallazgos, como lo expresa la carta del día de ayer y el mismo estudio, los hallazgos indican y permiten afirmar que los ataques en contra de extrabajadores de Notimex se han realizado principalmente desde algunas cuentas bien identificadas. Los académicos y académicas del ITESO se dieron a la tarea de seguir su comportamiento durante este periodo y concluyeron que se han empleado recursos, entre ellos pues en tiempo y en coordinación con estas agencias, para golpear sistemáticamente a los periodistas de esta agencia de noticias. Esto es lo que ha dicho el estudio. Esto también yo lo he expresado en un artículo que recientemente publiqué en un diario conocido, en Reforma, y pues ha habido una serie de opiniones al respecto, pues con encuentros y desencuentros respecto a esta polémica. Pero más allá de esto, creo que en el fondo está el avance democrático que quiere tener nuestro Estado en materia de libertad de expresión y el acceso a libertades fundamentales. Luis Arriaga, bueno, creo que lo has explicado con mucha claridad y lo dijiste en una frase. El ITESO confirma la validez del estudio que realizó el ITESO, que es una parte de la investigación, una parte fundamental de la investigación que tiene que ver con la ciencia de lo que ustedes hacen a través de Signalab. Estamos hablando de la confirmación de que esas cuentas analizadas confirman el ataque coordinado en contra de periodistas específicos. Esa es una capa de información que contiene el informe completo.
Otra capa de información, como tú le llamas, es la que ha aportado Artículo 19 y en su caso Aristegui Noticias, incluso en momentos posteriores. Pero solo por hablar del informe original, otra capa de información valiosa, fundamental, son los testimonios, los 10 testimonios de esas personas que agregaron información muy relevante, que también está en la investigación, que por cierto no está citada claramente, pero en fin, estamos hablando de lo que Artículo 19 obtuvo por su parte y contribuyó al informe con este otro elemento de información, que es lo que testificaron directamente personas que no son extrabajadores de Notimex de tiempos anteriores a la actual administración. Son personas, todas ellas, que llegaron con la administración actual de San Juana Martínez y que cada uno de ellos fue víctima al salir, de las formas en que salieron, de este tipo de campañas que son precisamente las que provinieron de las cuentas analizadas por el ITESO. Si se quiere manipular y si se quiere distorsionar la respuesta del ITESO, bueno, pues también hay que identificarlo. Entonces, bueno, Artículo 19 es quien aporta esta parte fundamental de la investigación, que junto con lo que ratifica Luis Arriaga esta mañana, que es que el estudio del ITESO confirma que hubo ataques coordinados en contra de periodistas y extrabajadores, bueno, está la otra parte que es, al final de cuentas, la presentación integral que se hizo del informe. Leopoldo. Sí, muchas gracias, Carmen, nuevamente. Nos parece importante esta aclaración de la aclaración, porque evidentemente hay una lectura sesgada tanto de la reciente respuesta del ITESO, que el doctor Luis Arriaga ya aclaró de manera contundente, y del propio informe inicial con el que SIGDA-Lab aporta desde su área de expertise una serie de elementos que fuimos, como diríamos en términos jurídicos, concatenando en términos probatorios con los testimonios, ¿no? Y con las fijaciones en principio de pantalla a las que después ustedes tuvieron acceso y después ustedes abonaron con una investigación más profunda esa misma semana, si mal no recuerdo, el viernes 15 de mayo, justo desmintiendo algunas aseveraciones de las personas que se encuentran en la directiva de Notimex, entre ellos Eric Muñiz, el ahora director de Noticias Internacionales, que en principio había dicho que no existía ese chat Avengers N, y después dijo, sí existe, pero es para cuestiones, digamos, entre amigos, de amigos. La evidencia marca lo contrario. Es un chat donde él ejerce una función de mando, donde él ordena que se debe de publicar en defensa de Notimex, y es a partir de esta evidencia que de manera conjunta SIGDA-Lab del ITESO, Aristegui Noticias, Artículo 19, decimos que se investigue. ¿Qué se debe de investigar? Pues la posibilidad de que se utilicen recursos públicos para orquestar campañas de ataques selectivos y desprestigio en contra de ex trabajadoras y trabajadores de Notimex, quienes ya han rendido también testimonio ampliamente en este espacio, Carmen, quienes han desmentido incluso a las compañeras que se les ha señalado como víctimas de abusos sexual y violación, han desmentido y se han indignado por la utilización que se hace de su persona para atacar a los compañeros periodistas acusados de esas supuestas violaciones y supuestos abusos sexuales. Entonces, ahí están los elementos a la mesa. Hemos llamado a la autoridad de manera reiterada, de forma pública, para que haga las investigaciones correspondientes. Como ya señalabas al principio de la entrevista, pues no se ha recibido una respuesta por parte del máximo órgano de Notimex, de gobierno de Notimex, que es la Junta de Gobierno precisamente. El Consejo Editorial Consultivo de Notimex ya señaló que se debe de investigar, y es por eso que estamos a la espera de que las autoridades competentes hagan lo que les corresponde. No nos toca
desde un espacio periodístico como el tuyo, desde un espacio académico como es el Signal Lab de una prestigiada universidad como es el ITESO, ni desde Artículo 19 a hacerles la investigación, porque no nos vamos a constituir ni en órgano interno de control, ni en Secretaría de Función Pública, ni en ministerios públicos. Nosotros aportamos estos elementos que deben ser tomados en cuenta, son elementos sólidos, hay disposición de varias personas para que estos testimonios lleguen a las autoridades que tengan que llegar, y bueno, la respuesta sigue siendo la de utilizar ahora los medios del Estado, en este caso cables de Notimex, tiempo de los directivos de Notimex, para tergiversar, para manipular la información que ayer el ITESO publicó en una carta muy clara. Pues muy delicado esto que dices, tergiversar y manipular en un cable de Notimex, de la Agencia de Noticias del Estado, respecto a lo que respondió el ITESO precisamente a Notimex. Luis Arriaga, rector, ¿qué más nos dirías? Mira, yo creo que no debemos perder el foco con lecturas fragmentadas, ni desviar la atención de lo relevante. La libertad de expresión se debilita cuando hay ataques coordinados y sistemáticos a quienes se dedican a informar y contra quienes disienten. Entonces, en este sentido, las autoridades están obligadas a investigar si hay ataques coordinados a la libertad de expresión. Y estos ataques coordinados a periodistas deben de parar, porque la libertad de expresión es un pilar fundamental para el avance democrático. Ese sería, pues, mi conclusión en este sentido, Carmen. Gracias. Al contrario, les aprecio a los dos que estén aquí y bueno, pues veo también, Luis Arriaga, que el ITESO subió un tuit en respuesta al cable de Notimex. La investigación conjunta, ustedes dicen en su tuit, la investigación conjunta de Aristegui Online, Artículo 19 México y Signal Lab del ITESO no ha cambiado la conclusión. Ojalá que hagan un cable aclarando la aclaración. Ojalá que haya un cable de Notimex que incorpore los dichos de ustedes esta mañana aquí y que incorpore sobre todo el mensaje que da el ITESO a través de su cuenta oficial, que dice: la investigación conjunta de Aristegui Online, artículo 19 México y Signal Lab del ITESO no ha cambiado la conclusión. Hay cuentas utilizadas para hacer ataques selectivos contra periodistas y esto debe investigarse formalmente por las autoridades competentes. Esto ya con copia a @sanjuananotimex y a @notimex. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo, Leopoldo. Seguiremos con el tema, por supuesto. Hay varios asuntos importantes y nos parece pues que no hay que dejarse intimidar, porque al final de cuentas aquí también hay una serie de ataques muy fuertes cuyo propósito me parece es pues inhibir que se informe, tratar de impedir o inhibir por lo pronto que las personas que nos dedicamos a informar lo hagamos, porque sí, la virulencia ha sido muy fuerte en respuesta a esta publicación que se hizo hace algunos días, de la que hemos estado aquí comentando. Así que bueno, Leopoldo, ¿cómo cerrarías tu presencia aquí esta mañana? Pues primero que nada, solidarizándome obviamente contigo, Carmen, por los ataques virulentos que has recibido en las últimas semanas, por la invasión, por el intento de invasión y con estas mentiras y con esta tergiversación a tu privacidad, a tu intimidad, que es un círculo todavía más cerrado de la privacidad, y cómo a partir de los ataques a tu vida privada pretenden desprestigiarte, ¿no? Y eso evidentemente marca una pauta, como decía el doctor Luis Arriaga, de una problemática que cada vez se va arraigando más en el país. También nos preocupa claramente, aunque con mucha menor intensidad, hay que decirlo, pero los ataques personalizados que desde la cuenta de la directora Sanjuana Martínez y ahora desde un cable ha dirigido hacia la directora regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Ana Cristina Ruelas, y hacia mi persona. Es decir, esto no es un asunto personal, como no lo es el tema Aristegui contra Sanjuana, no es Leopoldo y Ana Cristina contra Sanjuana Martínez. Esto es un tema institucional que se tiene que resolver por los cauces legales,
Esto no es un conflicto entre iguales en el sentido de que nosotros somos particulares, cumpliendo con nuestro mandato, cumpliendo con nuestra labor académica, de investigación periodística y de defensa de derechos humanos, y ella es una autoridad. Y Notimex es una agencia que vive de recursos públicos. Sí quería aclarar ese punto porque se ha personalizado demasiado el debate. Y como ya señalaba el doctor Arriaga, hay que volver al centro de la discusión. El centro de la discusión es campañas orquestadas a partir de lo que tenemos demostrado hasta ahora por directivos, directivas de Notimex, en contra de extrabajadores de Notimex, que nada tienen que ver con el sindicato. De hecho, fueron personas que se integraron a Notimex durante la gestión de San Juana Martínez y que fueron despedidas en esa misma gestión, campañas orquestadas por efectivamente cuentas que no son bots, y eso lo señaló desde el principio muy claramente el informe de Signalab, lo estoy viendo. No son bots, son cuentas manipuladas manualmente, lo cual agrega un elemento de gravedad. Y esas campañas están siendo utilizadas para inhibir a estas personas que trabajaron en la Agencia de Noticias del Estado mexicano. Ergo, existe una fuertes y evidentes elementos que nos denotan el posible uso de recursos públicos para esas campañas. Ese es el centro de la discusión. Ese es el centro de la discusión. Bueno, perdón que lo diga, pero creo que al final de cuentas es importante para cerrar. Luis Arriaga, rector, agradeciéndote muchísimo que estés aquí. Y Leopoldo, ¿hay materia para pedir disculpas a la directora de Notimex como lo solicita esta mañana en su cuenta de Twitter? Luis. Creemos que no. Más bien lo que queremos es precisamente que se investiguen los ataques antes mencionados por Leopoldo en el informe y todo lo que se ha venido denunciando. Creo que merece pues una investigación seria, expedita y exhaustiva para que se investiguen estas presuntas agresiones o estas agresiones a periodistas. Yo creo que en ese sentido pues va la petición del informe y creo que no estamos en un momento para hacer lecturas fragmentadas, sino más bien para la búsqueda de la verdad y de la justicia en términos de garantizar la libertad de expresión en nuestro país. Leopoldo, desde tu punto de vista, desde lo que tú puedas decir, ¿hay materia para pedir disculpas a la directora de Notimex como lo solicita esta mañana en su hilo de conversación en Twitter? No, por supuesto que no. Lo único que vamos a seguir pidiendo contundentemente es una investigación, como ya dijo Luis, exhaustiva, diligente, y yo sumaría un elemento importante en este contexto tan viciado, imparcial, una investigación imparcial y objetiva que nos permita llegar a la verdad. Pero disculpas, no tenemos por qué pedir. Pues Luis Arriaga, rector, muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima, seguimos en contacto. Gracias, muy buenos días. Gracias, igualmente, gracias. Gracias, Leopoldo Maldonado, a los dos por estar aquí esta mañana. Y bueno, pues ahí está el mapa de cosas de esta mañana, desde la madrugada que la agencia de noticias ha subido este cable. Y bueno, no podíamos pasarlo por alto porque pues es una serie de señalamientos directísimos al ITESO, a Artículo 19 y a este medio, aristiguinoticias.com. Y bueno, ahí está el tema. Yo no creo que haya que agregar mucho más. El que quiera leer con cuidado, está el informe presentado en los términos que aquí se ha comentado por parte del rector y por parte de Artículo 19. El que lo quiera leer lo puede volver a ver. Está ahí publicado en nuestros espacios en aristiguinoticias.com. Está toda la serie de cosas que han ocurrido, que por cierto no fueron mencionadas. Lo que además se agregó después de la presentación del informe es muy valioso. Son testimonios, son elementos que no se tuvieron incluso durante el informe, que es, por ejemplo, el chat Avengers N, que tuvimos acceso a él. Sebastián Barragán, del equipo de investigaciones de Aristegui Noticias, presentó el análisis del chat, reconocido por el director de Información Internacional de la agencia, Eric Muñiz, que dijo que ese chat existía, que era un chat de amigos, pero al analizar el chat Avengers N,
en este mismo espacio pudimos constatar, y usted lo puede ver ahí, también está en nuestros archivos, en nuestra posibilidad de buscarlo en nuestro sitio, se pudo demostrar claramente que ese chat claramente tenía una relación de subordinación, quien recibía las instrucciones de este funcionario y el tipo de cosas que se solicitaban. Ahí está también como un elemento que se agrega y del cual, por cierto, no se quiere hablar mucho porque pues eso no empata con lo que se está planteando en el cable de Notimex. Así que bueno, veremos ahí otro cable de Notimex que aclare la aclaración del ITESO y diga lo que el rector del ITESO acaba de decir esta mañana en vivo. Ahí está el tema de cómo se presentan las cosas desde la Agencia del Estado Mexicano pagada con nuestros impuestos de noticias con este cable y otras cosas. Así que bueno, pues veremos si hay alguna aclaración de la aclaración que acaba de hacer el ITESO. Son las 10:52, este es el tiempo del centro de la República. Bueno, vamos a una pausa. Tenemos varias cosas, pero ya se nos acabó el tiempo. Vamos a una pausa y queda ahí también este tema. La conversación, la declaración del presidente López Obrador de hace unos días, en donde una colega periodista lo cuestiona sobre este tema de Notimex. Esta es una escena verdaderamente notable por todas sus implicaciones. Recuperemos un fragmentito de esto, porque al final yo diría, toc, 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 ¿hay alguien ahí? Estado mexicano. La agencia de noticias Notimex requiere urgente atención e investigación por todo lo que se ha publicado y dicho en los últimos días. Y bueno, pues ahí está, una responsabilidad del propio Estado para revisar, para investigar, para saber y clarificar lo que tenga que clarificar de un asunto tan importante como este. Es la información, es un ente del Estado mexicano. Es demasiado lo que pasa como para dejarlo pasar de largo. Eso sí, no sería aceptable, creo yo. Sí, bueno, no la cuestiono. Yo soy el mensajero, como dice Carmen, porque luego, sí, usted no le crea a Signalab, no los conoce, no le crea al artículo 19, no hay problema, pero a Carmen Aristegui no le cree los testimonios que está pasando, los ataques que está recibiendo por haber expuesto este caso. Le creo a todos y le creo a la directora de Notimex también. No me diga. Fíjese. Está bien lo que se está haciendo con el sindicato. Y a Carmen Aristegui y a todos les creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, está usando los recursos llegarse públicos. a un acuerdo. Tiene que llegarse a un acuerdo. A lo mejor va a pasar tiempo, pero todo se arregla. Y nada por la fuerza, ni a gritos, ni a sombrerazos, ni mucho menos a insultos, con insultos. Serenidad. Pero lo va a investigar, por lo menos. Es un asunto que se tiene que ir resolviendo.